Hola, hola, ¿qué tal? Momento cuántico 2211. ¿Conoces la sustancia clave para la salud? ¿Sabías que la enfermedad es un desajuste de esta sustancia y que la salud es mantener esta sustancia dentro de tu cuerpo bien, pero sobre todo en qué parte de tu cuerpo tiene que estar esta sustancia, cómo puede funcionar tu naturaleza mejor y cómo tú puedes estar sano, fuerte y feliz si podemos trabajar con esta sustancia cuántica? Así es que te pido por favor que invitemos a nuestros amigos a este momento cuántico 2211. Vamos a invitarlos, les llegarán las invitaciones en breve. Vamos a invitarlos para que se acerquen y puedan aprender un poquito de este tipo de naturaleza, de trabajo, de sustancia. Es importante que aprendamos cómo trabaja mejor nuestro cuerpo. Vamos a estudiar y a conectarnos con el programa de esta noche. Algunos amigos que me han dicho que por favor los apunte, pues vamos a ver si los encontramos aquí. Los invitamos y esperamos que se encuentren. Ok, listo. Ok, pues muy bien, vamos entonces a empezar a invitar a nuestros amigos a que estén con nosotros. Gracias, 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 Claudio de México. Inma, gracias, Reina. Gracias, Joaquín. Alice Bonanit y María del Carmen Armas. Wow, qué bien, qué bien. Tenerife. Vale, excelente. Gracias, gracias por estar aquí. Pues vamos a hablar de dónde sale esta sustancia en este libro que terminando el mes se va terminando este libro. Hola Iván, gratitud infinita porque tú nos darás mucho la razón dónde están estas sustancias trabajando para el cuerpo y vamos a trabajar un día un Facebook Live con el ingeniero Iván Hernández Lozada. Es un gran compañero, amigo y trabajador de la salud. Vamos a explicar un poco dónde sale esto. Y en este tercer libro, en la página 215, donde nos dice: mi diseño de trabajo se ha basado en mostrar mi sentido de tres tiempos: el pasado, donde está la trans, que es todo lo que hemos sido y que hemos aprendido y grabado en nuestros circuitos de memoria; en el presente, que es la forma, es el momento en el que nos encontramos cuando respiramos, cuando somos capaces de decidir si mirar hacia atrás y avanzar hacia un nuevo tiempo que sería el futuro, y es donde está la acción. ¿En qué tiempo estás viviendo tú que me estás viendo? Retomando el por qué el tema de esta noche es porque dice: todo estrés es un estado de una naturaleza física, una naturaleza mental y una naturaleza espiritual. Y cuando ves esto, yo te muestro paso a paso cómo son estos tres. El primero es en donde está agua y grasa, que hacen una conexión con la proteína y los hidratos de carbono. Cuando luego nos vamos a la página 216 y 217, donde está un esquema. En la página 216 dice: otro punto de valoración es la electricidad y la conducción que conectan al interior de las células, afectando a los músculos. De ahí el campo de las emociones. Hay otra forma de valorar, que es la conducción eléctrica que activa el interior de la célula para activar a los genes. Y esto está conectado a los cromosomas en los genes. Una manera más para valorar esta trilogía. Y a nivel metafísico interviene la fe, porque la fe proviene de esa confianza en una fuerza sublime apoyada con la esperanza, que es un reforzador de todo lo que ocurre en el universo, y el amor, que es lo que hace todo el bien que hay. A nivel de reconexión, en psiconeurobiología tenemos tres cosas: el cerebro como la clave eléctrica de la elección de la vida, gracias a los transmisores nerviosos.
haciendo su mejor conexión con el corazón, que es la zona magnética de la vida y de todo individuo. Y una vez realizada esta conexión correcta, se puede llegar al despertar, es decir, a la iluminación. Y ahora te voy a hacer el esquema, el mapa, el dibujo, y vamos a comentarlo en esta noche cuántica, y terminaré explicándote una gráfica que está aquí en el libro. Pero te diré que no solo es esto, el diseñar este tipo de información, aparte de inspiración, también hay investigación. Mira, hay libros que prácticamente no los vas a encontrar fácilmente. Hay una química oculta donde podemos sacar cosas de estas. Hay un trabajo de catalizadores, donde vemos el trabajo enzimático, y hay un trabajo, mira, la Biblia de oro de la era cuántica. Entonces, todos estos libros son parte de ir tomando forma, tomando conexión, tomando claves. Es decir, no tienes solo un libro al azar, sino tienes una conexión de información diseñada para ayudarte. Y es por eso que tienes aquí claves. Quiero agradecerle a una escritora que está con nosotros, una compañera, Laura Escribá, a la doctora Alejandra Martínez, a Ana María Yoandera, gracias, a Joel, gracias hijo, Montserrat Bonanit, a Rosa Joan Peralta Bonanit, gracias amiga, Isabel Martínez Sánchez, otra compi, gracias, Leili Vera, gracias, Juliet Macías, buenas noches, gracias a todos. Entonces, aclarando esto, quiero ser concreto, quiero ser preciso y quiero explicarte por qué te sanas, por qué te enfermas, en dónde radica todo esto. Es decir, para que tú y yo estemos sanos, felices y contentos, lo primero que tenemos es un cuerpo, y este cuerpo está diseñado, obviamente, por, por, por todo lo que son células, y cuando se juntan las células, forman órganos, y cuando se juntan los órganos, forman aparatos, y estos aparatos tienen que trabajar de forma sistémica, y estos, a su vez, en gran escala, trabajan mediante células. Y estas células son trillones. Es decir, tú puedes pensar que las células que tiene tu cuerpo es como si dieras la vuelta alrededor de la Tierra muchas veces, como si fueras de aquí a otro planeta y regresaras. Pero ¿en dónde está el gran trabajo de la célula? En la antigüedad, cuando yo estudié, se hablaba mucho de la medicina de moléculas, hoy en día ortomolecular, y cómo funciona todo esto que está trabajando para nuestro bien, pues entendiendo que dentro de las células necesita haber funciones de equilibrio, funciones de armonía, funciones de total y absoluto metabolismo. Toda célula, como ya he dicho, es una composición de todo lo que la rodea, que es una capa membranosa, y esta membrana tiene en su interior un viaje, un viaje hacia el núcleo. Y en el viaje hacia el núcleo lo utiliza mediante un vehículo o una especie de carro llamado ribosoma. En el ribosoma está una sustancia que se llama RNA de transferencia, que da un mensaje al RNA mensajero para entrar en donde está el DNA.
Pero todo esto se realiza en fracciones de segundo para que la salud esté en equilibrio. ¿Qué sucede cuando el mensaje no llega? Sucede que en este nivel de la mitocondria, se genera un fenómeno de desequilibrio para la célula. Y este fenómeno de desequilibrio para la célula lo que hace es romper la línea de demarcación de tu salud. Y lo primero que hace toda célula para generar vida es lo más sencillo que hace toda célula. Mira otra compañera, qué bueno, compañeras de viaje, qué bueno, muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Gracias, Sandra, gracias por estar. Isabel Martínez, gracias, Ángel, gracias, Laura, gracias. Toda célula tiene todo el proceso natural de nacer, crecer, envejecer y morir. Uno de los grandes acontecimientos en la célula es el crecimiento, porque en el crecimiento tenemos la reproducción. ¿Qué tipo de reproducción hace que una célula logre un envejecimiento más sano? Lo que tiene que hacer una célula en su envejecimiento es mantener lo que se llama equilibrio. Y este equilibrio dentro de una célula es el que produce la salud o la enfermedad. Hasta aquí pregunto si hay alguna inquietud, porque vamos a hablar justamente en dónde se rompe la salud o en dónde se gesta la enfermedad para saber cómo mantenerla, que es lo importante. Cómo vamos a mantenernos sanos, felices y contentos si lo que tenemos es un despiste en nuestro equilibrio o nuestra economía celular. Entonces, vamos a trabajar en el equilibrio de nuestra célula justamente con lo más importante. Lo que hace una célula para mantenerse en equilibrio es saber reproducirse. Y al saber reproducirse tiene que saber alimentarse. Un fenómeno de tumores, un fenómeno de infección, un fenómeno de desacuerdo en la célula, se debe nada más ni nada menos que a factores, ahora te explico los factores nutricionales, dónde están y por qué a veces en los factores nutricionales o nutrimentales tu célula se altera, se enferma, se reproduce mal y muere. Vamos a encontrar una célula, por eso estoy hablando del punto cuántico. El hablar de la parte cuántica es la mínima cantidad de energía medible. Esto es lo que hace que la porción sea cuántica. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver la parte más elemental de la materia. Antes de que se expanda como onda, tiene que funcionar como partícula. Es decir, cuando funciona como partícula, está trabajando en un nivel atómico. Y lo más pequeño de esta partícula es cuando se expresa sola como ondas. Y cuando se expresa como ondas, entra en el campo vibracional. Y para que una célula vibre, tiene que estar en equilibrio. Y el equilibrio de una célula te lo da su estado ácido base. Y este estado ácido base es el que conserva el equilibrio dentro de la célula. Y la molécula que genera este campo de equilibrio ácido base te lo da obviamente mecanismos de alimentación, cómo se alimenta una célula, nutrición y electricidad.
Y esto te lo da justamente dentro de sus nutrientes, 4 nutrientes principales. ¿Me están escuchando? Para que te diga yo cuáles son los 4 nutrientes. ¿Sí me escucháis? Ahí te van los 4 nutrientes principales. El primero de los nutrientes principales es el azúcar. El azúcar o los hidratos de carbono que le producen energía. Otro de ellos es la sal. Y con la sal lo que hace es equilibrar las partes eléctricas. Otro de ellos es las grasas o ácidos grasos. Ácidos grasos. Ácido graso. Y las proteínas o aminoácidos. Y de ahí se equilibran todos mediante el componente más importante del equilibrio ácido-base, que es agua. Agua y el agua es un compuesto de hidrógeno, oxígeno, y para que se conserve constantemente su equilibrio biológico, se requieren, si se oye, alteraciones y módulos de tiroides por mala nutrición o por otras preocupaciones. No estamos hablando todavía de ello, pero buena pregunta, ahorita te contesto. Perdón, nódulo. Estás hablando de enfermedades. Yo estoy hablándote de la célula. Ok, voy para allá. Entonces, el equilibrio de esta parte eléctrica, te lo da el agua, como estoy diciendo, es hidrógeno, oxígeno y radicales de cloro, de sodio y de potasio. Dentro de estos hay sustancias parecidas, no digo que estas sean, al origen de la vida. Recordar que el origen de la vida se hizo en el mar, entonces hay sustancias que deberían de tener moléculas de oxidación y reducción similares al agua de mar, pero en estado purísimo. Entonces, esto tendría que ser como un chip que entrase dentro de la célula y le diera el equilibrio al núcleo para evitar la enfermedad. Entonces, cuando tú me preguntas de un núcleo, es decir, de un nódulo, de una inflamación, este mapa es clave para entender un proceso de inflamación. De hecho, este es motivo de otra charla. Voy a anotar, recuérdenme, como no me recuerdan, yo voy trabajando todo esto. Muchas enfermedades, la mayoría de ellas pasan por un fenómeno llamado inflamación. Es decir, todo proceso patológico de enfermedad es un proceso inflamatorio crónico. Y cuando una persona acude a nosotros, a los médicos, es porque ese proceso ya ha avanzado. Y cuando este proceso ya ha avanzado, el núcleo de nuestras células está reproduciendo una célula sana con una enferma, una célula vieja con una célula joven. Y estos apareamientos están dando como consecuencia tejidos inflamados. Todo tejido que está inflamado, toda célula cancerígena, toda célula con un mal metabolismo, es por una mala información de lo que se llama ácido base o reducción y oxidación. Entendamos que cada parte que se oxida de la célula está envejeciendo muy rápido, se está muriendo y está generando enfermedad. Por lo tanto, si nosotros queremos estar más sanos, tenemos que saber trabajar el equilibrio ácido-base. Mucha enfermedad tiende a ser más ácida, tiende a ser más alcalina. ¿En dónde nosotros observamos una enfermedad? En el color, en el olor y en la forma. La forma son los tumores, son los quistes. El olor, hay enfermedades, hay infecciones con un olor característico.
¿sí? Y el resultado es lógico. Si un nutriente no se absorbe es porque está cargado por demasiados tóxicos. Demasiados tóxicos es porque la célula en sus cantidades de absorción y de nutrición no está funcionando. Por eso en este libro nos está explicando en la página, no es un libro de medicina, cuidado, es un libro de explicaciones sencillas de cómo funciona nuestro cuerpo. En la página 217 tienes aquí un mapa en el que te explica eh, lo gratificante de un proceso. Tienes agua, tienes grasa, electricidad que te da conducción eléctrica, ¿sí? Y esta agua, si la juntas con proteína y carbohidratos, tienes el origen de la vida. Si juntas agua, grasa con proteína y carbohidratos, comienzan a formarse los primeros músculos y los genes. Y en la tercera parte forman la emoción y el sexo, cuando ya se junta todo esto. En la parte espiritual, que es ahí donde me interesa, en la parte espiritual, el alimento, la frecuencia de este alimento produce cambios en el terreno bioquímico. Después, la fe, la esperanza y el amor te producen justamente una transformación como una promesa cuántica cumplida. Por eso son las últimas páginas de este tercer libro. Y finalmente tendré que decirte cerebro y corazón, las partes bioeléctricas más importantes, te llevan a la iluminación. ¿Y por qué dije esto? Porque cuando tus componentes eléctricos están neuroconectados, lo que hacen es llevarte a un terreno de mayor bienestar. Hasta aquí, si tenéis alguna pregunta, este es el momento de que puedes preguntar, ¿ok? Si no tenéis pregunta, estaremos intentando, el domingo estaré fuera de aquí, estaré en Tenerife, estaré intentando acercarme al domingo, es día de inspiración, día de hablar de fe y cosas de estas. Si no, el martes hablaremos del trabajo de mentalidad y conciencia. Ya hablamos en un negocio, ahora vamos a hablar en una situación dada de la vida. ¿Por qué he hablado hoy de este equilibrio y dónde está el equilibrio de la vida, el equilibrio de la célula, que es con lo que voy a ir terminando? Si hay alguna pregunta, si no, para ir terminando en esta noche. Ok, el equilibrio de la célula y cada uno de los campos desde su origen, hasta su final de la célula, todo lo que mueve esto, todo, hay una sustancia elemental, una sustancia base que necesita tener valores, que necesita tener cierto tipo de conciencia. Pregunta, dice que está genial. Es por esto necesario que el pH esté equilibrado, por supuesto, porque tiene que haber una sustancia que haga los mecanismos de óxido reducción. Por eso es muy difícil que una sustancia demasiado ácida produzca un cambio, como puede ser algún tipo de fármaco, algún tipo de químico. ¿eh? Imagínense los embutidos, las carnes frías que dicen en México, les inyectan conservantes, están alterando el pH y estás tomando una comida demasiado procesada. Entonces, ¿qué necesitas? Generar un metabolismo que caliente y que hierva más para que se deshaga y genere dentro de la acidez de lo que le inyectaron a la carne, genere mayor calor para que entre más calor, más acidez, se convierta de manera inversa en alcalino. Pero cuando el organismo no lo metaboliza, se convierte en más acidez que va y se nutre en el núcleo de la célula para producir alteraciones irritativas como son quistes, tumores, etc. Por eso muchos tumores, muchos quistes son grasos, son gruesos y tienen un olor característico porque están sobresaturados de esa acidez. Otra pregunta. Del origen al final de una célula está lo que se llama la vida. Y en la vida están los planos de conciencia,
Y en los planos de conciencia llegas al séptimo plano, en donde te encuentras con el Creador. Y al encontrarte con el Creador de todo lo que es, ahí puedes hacer tu balance, ahí tienes que empezar a trabajar la fe, ahí tienes que empezar a trabajar la esperanza, que es decir, la confianza, y llenarte de amor. Y todo esto te lo da una sola sustancia que mueve toda la vida en el universo. Por ello buscan los alimentos dulces y salados alternados entre ellos, claro, 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 así es. Por eso es que la gente tiene que ir buscando equilibrio. Luego lo que pasa es, al tomar, por ejemplo, fármacos químicos, se nos altera el pH y tenemos acidez, tenemos agruras, tenemos úlceras, porque están dentro de otra rama, dentro de otra vibración. Siendo yo médico, no puedo decirte no tomes o sí tomes tal o cual fármaco, pero sí te hablo de la alteración de lo que es el terreno. Existen dos claves que hablaré yo creo el próximo jueves, lo que es el enfermo, lo que es la enfermedad, pero lo más importante lo que es el terreno, porque de eso está hecho el mecanismo de la transformación. Entonces, los planos de conciencia, al séptimo está el creador, fe, esperanza y amor, que te lleva del origen al final, lo más bello que puede suceder en todo este camino es la vibración, la energía, y esto te lleva al espíritu. El espíritu de las cosas, con esto estoy terminando, el espíritu de las cosas es una energía que vibra en el universo. Anótalo ahí. El espíritu de las cosas es una energía que vibra en tu universo. Para llenarte de amor, tengas confianza en que el futuro que viene es mucho mejor. Tu momento cuántico 2211 está prácticamente terminando, si no hay preguntas. Son los pensamientos y los desafíos. A ver. Son los pensamientos y los desafíos que enfrentamos los que enferman nuestro cuerpo. Son los pensamientos, sí, los desafíos, no. Los pensamientos están cargados de una información y esa información te lleva al sentimiento y el sentimiento es el que te lleva a la enfermedad. ¿Quieren que se los anote? Porque es ahí donde está el juego de todo esto. Entonces, yo contesto lo que me pregunten, ¿ok? Entonces tenemos pensamiento, sentimiento, pensamiento, sentimiento. Necesitas en el pensamiento y en el sentimiento tener una información para que tenga un recuerdo, una emoción que te lleve al sentimiento. Y entonces nosotros lo que hacemos es, si logramos curar la emoción que lleva al sentimiento, hace que el pensamiento cambie. Si tú cambias tu manera de pensar, tu vida cambia. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, amigos. Momento cuántico 2211, tu momento. Nos vemos. Es muy probable el domingo, tengo una hora de diferencia en Canarias, pero si no, estoy el martes hablando de un tema importantísimo, la mentalidad del progreso, la mentalidad exitosa. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Gracias por haberme dado este momento. Una cosa, si te gusta el programa, recomiéndalo.
Si te interesa, avísale a tus amigos, compártelo. Aquí en Facebook, de ahí se va a YouTube, compártelo, haz que crezca esta comunidad. Es tu comunidad, es tu momento cuántico. Por favor, mándame por aquí los temas que quieras, lo que tú desees, siempre y cuando sea de temas de desarrollo personal, apoyados en física cuántica, salud y nutrición, apoyados en física cuántica, y lo más importante, mentalidad conectado a la vida espiritual, porque el momento cuántico es tu momento. Gracias, gracias, gracias. Chao.